Hola y bienvenido a este nuevo video. Hoy te mostraré cómo crear e-assemblies. A diferencia de un ensamble común o estándar que es parte del procedimiento básico de Autodesk Inventor y que tiene un botón exclusivo en su ventana de inicio, un e-assemblies es un grupo de funciones, es una cadena de funciones que contienen las operaciones para realizar un ensamble entre dos piezas. En la fabricación de diversos productos en la industria, se usan cadenas de producción para obtener componentes o máquinas en grandes cantidades. Su ventaja es que se obtienen productos con un mejor precio. Esto solo es posible cuando en la cadena de producción los procesos se repiten. Por eso, los procesos se pueden automatizar e incluso robotizar. Los e-assemblies hacen lo mismo en un diseño, pero con alguna ventaja más. Todas las funciones de un ensamble que se van a repetir entre dos piezas o partes se agrupan en una sola función denominada e-assemblies, para luego aplicarla de forma continua a dos piezas, algo semejante a la industria. Pero hay una ventaja más: las partes pueden cambiar de dimensiones o características, y el procedimiento automatizado de ensambles se puede aplicar. Recuerde que un e-assembly es un programa con una secuencia de pasos establecidos. El programa no hará nada diferente. Primero, como todo ensamble, debemos tener nuestras piezas o partes ya construidas y debemos comenzar de la misma forma como se inicia un ensamble común. Hacemos clic en ensamble y luego en el panel de componentes activamos la función para insertar partes desde nuestro proyecto. En la carpeta de nuestro proyecto seleccionamos la pieza y la abrimos para insertarla a nuestra mesa de ensamble. A esta primera pieza hay que fijarla. Hacemos clic derecho y en el menú de marcado seleccionamos esta opción. Luego, la segunda pieza. Repetimos el mismo procedimiento. La abrimos y ya tenemos nuestras dos piezas con las cuales realizaremos nuestro primer y sencillo e-assembly. Ahora formaremos el ensamble. Para este caso vamos a realizar una restricción. Activamos la función en el panel de restricciones. El tipo de ensamble será de unión y la solución en alineamiento. Nos acercamos a la primera pieza y seleccionamos la circunferencia que se usará como contorno de unión. Luego nos vamos a la siguiente pieza y elegimos la superficie que se unirá con la anterior. Tenga en cuenta que las figuras que elegimos son las que el programa tomará para realizar la unión de este ensamble. Aceptamos y ya tenemos nuestro ensamble. En la ventana del modelo aparece nuestro ensamble número 1, pero este es un ensamble sencillo o estándar. Para crear un e-assembly vamos a la pestaña de gestionar y en el panel de autor encontramos la función de e-assembly. Recuerde que es el mismo panel que se usa para crear e-parts. Esta función cambia de acuerdo a la operación que estamos realizando. Como estamos creando un ensamble, aparece la función para crear e-assemblies. Activamos esta función y se muestra la tabla para configurar el e-assembly. Como puede ver, el programa ya cargó las dos partes que se encuentran en nuestra mesa de trabajo o mesa de ensambles. Estas aparecen en la ventana de componentes. La ventana de la derecha aparece vacía, pues aún no hemos indicado qué dimensiones o características de estas piezas son las que vamos a ensamblar. Y en la ventana inferior aparece nuestro primer ensamble, con el número 01 al final, que el programa pone por defecto, ayudándonos en el proceso. Si observa las dos piezas que se han cargado en la ventana de componentes, estas tienen símbolos diferentes. La primera es un cubo de color amarillo, el icono característico de una parte en Inventor. Y la otra tiene un icono compuesto, es un cubo y una pequeña tabla. Este símbolo me indica que es una parte formada por varias partes, o un grupo de partes. Es una e-part. En la ventana inferior aparece el primer e-assembly con dos columnas necesarias, el nombre del miembro y el nombre de la nueva parte. Este nombre podemos cambiarlo. Hacemos clic en el botón de opciones que aparece en la parte inferior izquierda de esta ventana. En esta nueva ventana tenemos el nombre de la parte que Inventor asigna por defecto y que vamos a cambiar.
le pondremos conexión. Lo demás lo dejamos igual. Aceptamos y nos aparece un mensaje que debemos responder. Si queremos que el cambio de este nombre se aplique a todas las partes sin excepción, le pondremos que sí. Pero si queremos que solo se aplique a las siguientes partes y deje la actual con el mismo nombre, le pondremos que no. Vamos a poner que no y continuamos. Ahora agregamos 3 filas más y podrá ver que las descripciones aparecen tal cual la hemos configurado. Ahora vamos a agregar los componentes que formarán este ensamble. Primero vamos a seleccionar la opción de incluir o excluir la primera pieza. Luego, en la segunda pieza, abrimos sus componentes y seleccionamos la tabla de partes que conforman esta IPAR. Estas 2 columnas se han agregado a nuestras nuevas partes. Si dejamos todo como está, todas las nuevas partes serán iguales. Así que hacemos clic en la columna de la tabla de la IPAR y cambiamos el tipo de partes para cada una. Le pondremos 2 a la segunda y la 3 a la tercera. Las demás las dejamos como están. He agregado 4 columnas porque la cuarta columna, que se repite con la primera, le voy a cambiar la opción de incluir o excluir. A la primera la dejaré con incluir y la última le cambiaré por excluir. Son las únicas 2 opciones que hay para este caso. Para terminar, hacemos clic en OK y en el panel del modelo se ha creado la tabla con las opciones de ensambles y las nuevas partes. La abrimos y ahí tenemos los 4 ensambles creados, que ahora son 4 partes nuevas. Observe cómo cambian de parte al seleccionar cada uno de estos ensambles. Hay que hacer un doble clic en cada opción y la nueva pieza cambiará. Observe, ensamble 2, ensamble 3 y ahora observe lo que ocurre cuando activo el ensamble 4. Una de las piezas ha desaparecido o se ha excluido, pues eso fue lo que le indiqué al programa que hiciera. Pues bien, eso es todo en este video. Si te gustó el video, dale una manito arriba. Si el contenido lo consideras de utilidad, comparte. Si quieres ayudar a que este canal crezca, suscríbete. Te lo voy a agradecer. Si lo crees conveniente, déjame un comentario. Te espero en el próximo video.